Así que de nuevo, buenos días, martes 24 de marzo. Vamos a comenzar con la clase de geotecnia. Probablemente ustedes se enteraron de que esta semana sigue siendo una semana de transición, porque naturalmente no ha sido tan fácil para todos adaptarse al sistema de clases remotas, online. Hay temas de disponibilidad, de acceso, de equipos, de conexión a internet, etcétera, ¿no? Y de adaptarse a una vida más confinada. Así que esta semana aparentemente tampoco va a contar en el calendario. Ahora, sin embargo, yo prefiero de todas maneras hacer la clase porque más corta, sí, me comprometo a hacerla un poquito más corta, para que vayamos ganando un poco de tiempo. Así puedo hacer las clases un poquito más cortas y menos tediosas, sobre todo al comienzo que no estamos acostumbrados. No sé si les parece así. Quiero retomar lo que estaba tomando en la última, el que estaba hablando en la última clase y avanzar con algunos conceptos lentamente, y teniendo siempre la opción de que ustedes puedan intervenir. Sí, Álvaro. ¿Aló? Álvaro, ¿levantaste la mano? Tienes que sacar tienes que activar tu micrófono si quieres decir algo. ¿No? Ok. Sigue la mano arriba, por eso pensé que quería decir algo en el chat. Ah, ya, ok, no hay problema. No hay problema. No hay problema. Puedes volver a pinchar sobre la función levantar mano y así queda tu mano abajo. Me imagino. Ok. Aprovecho de comentarles que he estado en comunicación tanto con la profesora auxiliar de este curso como con el profesor auxiliar de laboratorio. Y ustedes deben haber visto en un curso que se publicó la fecha del primer laboratorio por Marcelo Pacheco, que es nuestro profesor auxiliar de laboratorio. Así que, como les había comentado anteriormente, la modalidad va a ser que durante el horario del laboratorio se va a presentar una sesión de laboratorio vía video. Ustedes también van a tener que, previo a esa sesión, leer el instructivo, la guía laboratorio 1, porque va a haber un control de entrada o un quiz, ¿no? Que eso también se va a valorar, o se contabilizará como parte del informe de ese laboratorio. Las preguntas son básicamente, son simples, son preguntas que buscan ver si ustedes entendieron el contenido y objetivo de la sesión de laboratorio, nada más que eso. Son breves, son de 10 minutos y después parte la sesión donde revisarán el tema de ese primer laboratorio. Ahora, en la clase del día jueves, en 2 días más, yo voy a describir brevemente también qué es lo que se va a ver en ese laboratorio. No el proceso del laboratorio propiamente tal, de la acción del laboratorio, sino que el contenido de lo que en ese laboratorio se ve y que es clasificación de suelo, y un ensayo que es la determinación de distribución granulométrica. ¿Ya? Entonces, voy a preocuparme de que vayamos preparados a ese laboratorio. Eso. Y la primera clase auxiliar, que va a tratar este mismo tema, va a ser el miércoles después de este laboratorio. O sea, si el primer laboratorio es el día 30 de marzo, la clase auxiliar, si no me equivoco, va a ser entonces el día primero. A ver, no, 31 de marzo. El 31 es martes, el miércoles sería 1 de abril. ¿Ya? Ahí va a quedar nuestra primera clase auxiliar, que la va a dar Belén por este mismo sistema de Zoom. ¿Alguna pregunta?
respecto a lo que acabo de explicar de los laboratorios y clase auxiliar? Profe, yo tengo una pregunta. Dime nomás. Que en uno de los instructivos que subieron Ujú. sobre los laboratorios salía que el auxiliar iba a escoger con quién hacíamos los informes, que iba a ser rotativo. ¿Eso va a seguir siendo así? Eh, en un principio, o sea, yo creo que es una buena idea. ¿Les complica eso? ¿O por qué me lo preguntas? No, porque en otros cursos era opcional, a veces algunos preferían hacerlo solo. Ya. Sí, Por eso, sí, acojo tu inquietud. Dado que hoy día no tenemos la posibilidad de reunirnos físicamente, quizás sea más cómodo hacerlo en forma individual. ¿Ya? Eso lo entiendo perfectamente. Yo creo que debiera estar esa opción también. Si alguno de ustedes prefiere hacerlo en forma individual, em, yo diría que se puede, ¿ya? Pero plantéenselo en la sesión a él de manera que haya un consenso y que lo importante es que quede predefinido, digamos. ¿No? Vamos ya, a trabajar en grupo, vamos a gracias. trabajar en forma individual y yo creo que la situación actual amerita que lo flexibilicemos. Ya, perfecto. Bien. Te aprovecho de comentar por qué, yo personalmente, por qué prefiero el trabajo en grupo. Porque veo que a veces cuando uno trabaja en forma muy solitaria, se puede quedar pegado en temas que de a dos más fácilmente uno puede resolver. ¿Ya? Creo que si uno tiene un buen coequipo, es capaz de ser más eficiente en el tiempo que le dedico. Eh, y por lo tanto puedo conversar también con esa persona, el cómo abordar los problemas, etcétera. Se produce, en teoría, un círculo virtuoso. ¿Ya? Ahora, si es complicado a través del teléfono, a través de una aplicación, y más vale trabajarlo solo, bueno, válido también el punto. ¿Ya? Pero esto se implementó cuando todavía nos podíamos juntar físicamente. ¿Ya? Así que evalúenlo ustedes, pero yo estaría dispuesto a que si lo quieren hacer individual se acepte. Más aún cuando somos un curso chico. Eso. Bien, ¿alguna otra pregunta? Nadie levantó la mano. Les comento que los laboratorios, históricamente, en las encuestas docentes nos han dicho que son un muy buen complemento a la materia. Es decir, lo que se ve en el laboratorio sirve tanto para aprender como para prepararse para los controles. Eh, Eso es muy bueno y por eso lo seguimos haciendo. Yo creo que no debiera existir un curso de geotecnia si es que no existe un laboratorio, ¿ya? Porque esto es de mucho trabajo con materiales, es decir, con suelos, con distintos tipos de suelos. Y, pero sí se nos critica que a veces los laboratorios vienen desfasados con respecto al avance de la materia. Entonces, como ahora no tenemos esta presión de la disponibilidad física del laboratorio, creo que vamos a poder controlar mucho mejor aquello. ¿Ya? Entonces, esa crítica constructiva que nos hacen respecto al desfase con la materia, la deberíamos de poder abordar mejor este semestre. ¿Ya? Pero sáquenle provecho a la experiencia de laboratorio, aunque lamentablemente no sea en terreno, perdón, en una sala de laboratorio, y sea solo a través de video, me gustaría poderlos orientar a cómo, sobre todo este primer laboratorio, trabajarlo ustedes mismos cuando tengan la opción en algún momento de salir, experimentar aquello que ustedes ven que la gente lo va a hacer a través de un video. Ya voy a ahondar en eso cuando abordemos el tema. Bien, entonces voy a retomar donde quedé en la primera clase, o en la segunda clase que tuvimos presencial, y que fue la última presencial. Y por lo tanto voy a compartir pantalla a esta.
Y los invito, por favor, a levantar la mano o a participar tanto como quieran, sin temor, por favor, con toda la confianza. Somos un grupo de chicos, se presta para que nos comuniquemos e intervengamos. Yo les puedo decir que de mi experiencia la semana pasada, con las 2 primeras clases de prueba, una de las cosas que me incomodó es el silencio. El silencio y el no verle las caras. Yo generalmente las caras, durante una clase, las caras que ustedes tienen son un muy buen orientador para mí de si voy pasando una materia muy rápido, muy lento, si hay aburrimiento, si hay o no, se entiende o no se entiende, etc. Eso hoy día no lo tengo. Yo hoy día veo una pantalla en negro con nombres, pero no tengo la menor idea, por los gestos que ustedes hacen, que yo no veo, si es que la materia está llegando bien o no. O sea, la única posibilidad que tengo para saber eso que antes lo veía visualmente es que ustedes participen. Participen diciéndome qué quiso decir, de qué se trata esto, explíquelo mejor, no entiendo, yo tengo esta opinión, a mí me pasó algo distinto, etc. Pero como profesor a mí me es muy difícil hoy día, con esta tecnología, saber cómo están ustedes. Por eso les pido, por favor, intervengan lo más posible. Eso a mí me facilita también mi trabajo. ¿Ok? Bien. Entonces, creo que la última lámina que mostré fue esta del colapso del Teton Dam en Estados Unidos en el año 76, que generó 11 muertos. Un colapso por erosión interna, ya lo vamos a ver, es una de las materias que viene más adelante. Hoy día, insisto, estoy viendo contexto para que ustedes sientan una motivación o entiendan hacia dónde va la materia del curso. ¿Ya? Todo lo que vamos a ver. Y obviamente este tipo de situaciones no debiera pasar, o si es que se están desarrollando, empezando a desarrollar, debiéramos ser capaces al menos de identificar su inicio y tomar alguna acción como para evitar los colapsos o al menos retrasarlo suficientemente como para poder alertar a la población de aquello y dar tiempo de evacuación. ¿Ya? Entonces hablamos de presas de tierra como una área o un tipo de proyecto de obra civil en la cual la geotecnia tiene un rol importante. Después vienen esto que estoy mostrando ahora, que son los túneles. Este podría ser perfectamente, aunque no lo es, una fotografía del proceso constructivo a los cuales se vieron sometidos la línea 3 y línea 6 del Metro de Santiago, que desde su comienzo tuve la oportunidad de hacer visitas a obra junto con estudiantes de este curso, del de geotecnia, del de fundaciones, y que fue muy provechoso tener ese tipo de infraestructura en construcción en nuestra propia ciudad y tener la posibilidad además de visitar esas obras. Era una tremenda experiencia. ¿Ya? Lamentablemente este semestre no va a ser posible hacer visitas a terreno por el contexto nacional de salud, ¿ya? Pero todavía ustedes tienen años de estudio y seguro que se van a poder hacer visitas. Pero esto representa la construcción, ¿ya? De un túnel. Aquí hay, si no me equivoco, una intersección entre un túnel probablemente interestación, es decir, entre 2 estaciones. No, este no es túnel interestación, este es túnel estación, porque acá arriba donde ven iluminado es el espacio de un shaft o pique vertical, es decir, una excavación vertical que muchas veces alberga una estación de metro, ¿ya? Para quienes han ido o han usado la línea 3 y línea 6, probablemente se han detenido a observar
Las estaciones están confinadas en un espacio cilíndrico, ¿ya? Y esto que está acá es ese cilindro que permite la excavación y posteriormente el acceso a la estación, ¿ya? Y lo que se está haciendo aquí es una remoción o excavación por zonas o por tramos que está esquemáticamente ejemplificada en la fotografía superior, ¿ya? En una sección transversal. ¿Se acuerdan lo que es una sección transversal? Perdón, longitudinal está de la izquierda superior y una transversal acá en la derecha superior, ¿ya? Donde las letras A, B, C, D y E corresponden a las zonas de excavación que tienen distintos tiempos de avance, ¿ya? Y estas estructuras interiores que se ven acá, que se construyen específicamente para poder sectorizar en la sección del túnel, son temporales, es decir, son estructuras de hormigón armado que se construyen temporalmente para dar soporte a una excavación parcializada, ¿eh? Este sistema de excavación se denomina NATM. Voy a probar ahora una función que la vez pasada no pude probar. A ver, nueva función. Si puedo... Ya, ok, no me va a funcionar inmediatamente, pero lo voy a escribir en el chat. El método se escribe, ¿está para todos? NATM, que significa New Austrian Tunneling Method, el nuevo método austriaco de construcción, ¿ya? Y ese fue el que se implementó en Chile durante la construcción de la línea 3 y la línea 6, y que permite construir subterráneamente los túneles, a diferencia de como se hicieron, por ejemplo, en la línea 1, que fue necesario excavarla a rasgo abierto, es decir, hacer una sección que salía hasta el nivel de terreno natural y que, por supuesto, implicaba detener el tránsito y una interrupción sobre nivel de superficie tremendo. Entonces, esto se logró evitar a través de la implementación de este sistema. Maximiliano tiene la mano arriba. Profe, Sí. una consulta. No entendí muy bien cómo las secciones temporales de hormigón armado ayudaban a la estructura. ¿Cuáles eran? ¿La A y la B? Sí, te lo vuelvo a comentar un poquito mejor. Gracias. Mira, la sección del túnel es una sección circular o ovalada como la que se muestra a la derecha superior, ¿ya? Esta que estoy mostrando con el mouse. Ahora, cuando esas secciones son muy grandes, por ejemplo, una estación es una gran sección, a diferencia de la sección que hay entre estaciones, que es más chiquitita. La estación tiene una sección más grande porque tiene que albergar, además de los trenes, los andenes. No es viable excavar la sección completa de una vez porque hay un riesgo de que esa sección colapse. Entonces, lo que se decide es excavar por secciones. Y esas secciones están identificadas como A, B, C, D y E, donde se parte por la A, después la B, después la C, después la E, D y E, ¿ya? Y cada una tiene un nombre. Ahora da un poco lo mismo cuáles sean, pero cada una tiene un nombre. Y si yo excavara, como está esta máquina excavadora de la izquierda, la sección A, sin un refuerzo por este costado, se me vendría encima todo el material que está aquí a mi costado derecho, porque el del costado izquierdo lo voy reforzando en la medida que voy excavando. Yo excavo 1 metro
o 1,5 metros, o un máximo de 2 metros, e inmediatamente tengo que reforzar con hormigón proyectado y con mallas de acero. ¿Okay? Entonces lo que hago por este costado, por el costado izquierdo, es un refuerzo, tengo que también hacerlo por este lado de manera de que lo que estoy excavando se mantenga estable. ¿Okay? Entonces me va a quedar un hoyo ahí. Un hoyo con esa forma como una pepa de sandía gigante. Y esa es la sección A. Después repito esa acción y eso es lo que está haciendo la máquina excavadora de la derecha. Está empezando a excavar la sección B. Incluso se subdivide en dos, la superior y la inferior, que si te fijas acá todavía no está excavada. Entonces cuando voy reforzando el hastial derecho, hastial se llama el sector lateral del túnel, tengo que también reforzar el del otro costado para tener una estructura autoportante. ¿Ya? Y una vez que termino el A y B y quiero empezar a excavar C, D y E, en algún momento de la excavación de C, D y E, ya voy a poder eliminar estos dos nervios, por llamarlo de una manera, estos nervios que fueron estructuras de hormigón armado que construí para poder excavar A y B. Es decir, es un proceso constructivo complejo, porque estoy construyendo muros de hormigón armado que después voy a tener que demoler, o sea, son temporales, pero son de espesores significativos, de 25 centímetros o más. ¿Entiendes? Y eso multiplícalo por los kilómetros que significó construir la línea 3 y 6. O sea, es una actividad, son muros de hormigón armado que te sirven un par de meses, con suerte. No sé si ahí expliqué un poco mejor tu pregunta. Sí, mucho. Muy bien, gracias, profe. Obviamente, explicar esto solo con palabras es más complejo. Me encantaría haber tenido una pizarra para explicarlo mejor. O, mejor aún, haberlo llevado a terreno. Vamos a tener que esperar la extensión de alguna línea, pero ya pocas se están haciendo de esta forma. Probablemente solo la extensión de la línea 3 hacia el norte. ¿Ya? Pero en su momento tuvimos la posibilidad de ir a visitar y con estudiantes fuimos a las estaciones ahí Franklin, que está cerca de la escuela, fuimos ahí en Bilbao con Pedro Valdivia, Inés de Suárez, también llevé a un grupo de estudiantes grandes, fuimos con Chalí también, por Independencia, tuvimos la posibilidad de visitar varias veces estos procesos y créanme que verlo en terreno, parado ahí abajo, y ver estas tremendas obras es muy distinto a que alguien te lo explique así a través de una pantalla. Pero en algún momento va a estar la opción nuevamente. ¿Ya? Eso. Entonces, aquí, después de haber explicado el proceso constructivo, y probablemente ustedes mismos ya se están dando cuenta, si estoy hablando que hay que colocar tantas estructuras de refuerzo, que hay que poder entender contra qué refuerzo, cuál es el motivo de que este refuerzo es necesario. ¿No? ¿Cuáles son esas solicitaciones que requieren que una estructura de hormigón armada se coloque incluso en forma temporal? Entonces la geotecnia nos va a ayudar a entender cuáles son los esfuerzos que estos suelos ejercen sobre las estructuras que nos permitan generar excavaciones seguras, porque, y con orgullo lo podemos decir, Metro tuvo una historia de construcción de estas líneas con este método bastante exitosa. Si bien es cierto, creo que hubo por ahí alguna fatalidad o accidente, fueron proyectos exitosos, ¿no? Hoy día estamos circulando por esas líneas y son líneas de las cuales yo personalmente como chileno me siento orgulloso. Son metros que son admirados por el mundo entero, digamos, ¿no? No solo como se ven, sino que su robustez, su comportamiento frente a eventos sísmicos significativos, etc. O sea, creo que aquí en Chile se logró un muy buen nivel de construcción y de ingeniería para desarrollar estos túneles. Pero, insisto, ¿cuál es el punto nuestro en este curso? Entender distribuciones de esfuerzo de los suelos sobre esta infraestructura. Porque entender bien eso me da confianza sobre lo que diseño. Y por lo tanto, evito accidentes. Qué lamentable. Cambio de tema. Me pasé de presas a túneles y de túneles a edificios. Y aquí mostrando un ejemplo de cuando las fundaciones de esos edificios presentan problemas. Aquí en particular, las fundaciones no fueron capaces de resistir la carga de los edificios
pero hubo una situación muy particular que se llama licuación o liquefacción, que son sinónimos, ¿ya? Donde el suelo temporalmente pierde su capacidad resistente, ¿ya? Por lo tanto, se transforma temporalmente, insisto, pasa de ser un suelo, de comportarse como suelo, a comportarse como un fluido, y obviamente las estructuras que eran estables en condición de suelo sólido no son capaces de sostenerse cuando el suelo temporalmente se comporta como agua, ¿ya? Sí, aquí también hay otro desafío para la geotecnia de entender bien el comportamiento en el tiempo de los suelos, de manera que la infraestructura que proyecto encima, en este caso edificios, sean estables en todo evento. Profesor, Sí, ¿me escucha bien, cierto? perfecto. Ya, ¿por qué el suelo pasa a comportarse como un fluido? ¿Cuáles son las razones? Mira, O- la razón bien explicada, se demora un curso completo que se llama dinámica de suelo, ¿ya? Y eso lo dicta César Pastén o Felipe Ochoa, ¿ya? O la profesora Alberto, ¿ya? Yolanda Pero, Alberto. pero un spoiler así como alguna razón como que se pueda conocer, como que todo el mundo conozca, ¿o no? Como que todo el mundo conozca para dejarlos incentivados a que tomen el curso más adelante. Ya. Sí. Lo que sucede es que existen suelos con ciertas características que vamos a empezar a estudiar luego, es decir, una cierta granulometría, en palabras simples, una cierta distribución de tamaños de partículas, que en contacto con agua, es decir, cuando todas las partículas están juntas, pero entre medio, los espacios que quedan libres están llenos de agua, y además en una condición suelta, es decir, suelo no compactado, cuando se someten a una solicitación brusca, rápida, el conjunto suelo-agua ya no responde como un conjunto de partículas, sino que responde como un fluido. Y de mecánica del fluido te debes acordar que el fluido no tiene resistencia al corte. Exactamente. ¿Ya? Entonces, al no tener resistencia al corte, es estar parado sobre agua. ¿Y qué te pasa a ti si estás parado sobre agua? Mundo. Te hunde. Y eso le pasa aquí a los edificios. Ya, muchas gracias. Esa es una explicación muy, muy simple, pero conceptual. Profesor, una pregunta Sí. que me gustaría saber como las consecuencias legales que tiene a un ingeniero para encargado de ese tipo de proyecto y le pasa, tiene complicaciones de ese estilo, que no considera ciertas cosas, como cuáles son las consecuencias legales que existen en Chile. No sé si me explico lo que quiero Sí, no, si te explicas bien. Mira, yo te voy a explicar o contestar tu respuesta en base a lo que yo sé, ¿ya? Pero yo no soy abogado, entonces quizás mi respuesta va a ser incompleta, ¿ya? Lo que yo te puedo decir es que nosotros, ingenieros civiles, somos penalmente responsables respecto a las obras que construimos, ¿ya? Para bien o para mal. Es decir, si las obras andan bien, no va a haber problema, nadie te va a criticar, ni tampoco te van a felicitar, ¿no? Generalmente. El problema es cuando una obra anda mal. Y me ha tocado participar desde muy temprano en mi carrera profesional, me ha tocado vincularme con obras que tuvieron graves problemas. Y el primer punto es que no es siempre claro, y aquí está lo clave, si fue consecuencia de un accidente o de una negligencia. Si es consecuencia y demostrable que ocurrió un accidente, la culpabilidad probablemente se diluye o se asocia a que fue algo fortuito, que tú como ingeniero o el grupo de ingenieros no pudieron probablemente predecir y por lo tanto considerar y por lo tanto planificar. Ahora, si fue una negligencia, es decir, tú cometiste un acto de dolo, es decir, dejaste de hacer algo que sabías que te correspondía hacer y lo obviaste a propósito, es muy probable que penalmente te demanden, te enjuicien y te procesen, ¿ya? Y verán ahí, según el grado de responsabilidad y las consecuencias, es decir, si hubo gente afectada, si hubo solamente daño de infraestructura o hubo incluso muertos, ahí serán las consecuencias
de tu acción, digamos, pero ahí ya lo toma un juez y el juez decide en virtud de todo lo que se pueda informar. ¿No? Te lo simplifico. Las aseguradoras son las primeras interesadas en saber si fue negligencia o accidente. Igual que si chocas un auto con alcohol. Lo primero que te hacen es ver si tenías o no alcohol, porque si tienes alcohol, por muy asegurado que hayas estado, los seguros no corren. Acá también. Si es accidente, si es negligencia, por muy asegurado que hayas estado, probablemente los seguros no corran. Entonces, antes de lo penal están estas otras cosas, y en eso me tocó involucrarme muy temprano en mi carrera. Pero somos penalmente, o sea, tenemos responsabilidad penal frente a nuestros diseños. Por eso dije en la segunda clase que es importante entender lo que uno hace. Y cuando uno no entiende, porque no tiene por qué entenderlo todo, hay que asesorarse. Hay que asesorarse con gente que sepa más que uno. Por eso la ingeniería es grupal. Maximiliano. Profe, a usted de puro copuchento, ¿qué accidentes le hayan tocado? O sea, que hayan sido accidentes y no negligencia en alguna falla de construcción. Les voy a mostrar una más adelante, que tengo varias láminas, que es en la construcción de un puerto. Durante la construcción de un puerto hubo un colapso. Y estuvimos 2 años investigando, 1 año en realidad, después estuvimos tratando de ayudar en la reparación. Estuvimos 1 año investigando si fue un accidente o fue una negligencia, y había mucha gente involucrada, y finalmente nosotros como consultora quedamos con una opinión y la contraparte tenía otra, y ambas estaban bastante bien justificadas, así que finalmente no te sabría decir si fue o no fue negligencia. Quizás un poquito de las dos, pero no llegamos a... En su momento se los voy a comentar, ¿ya? Cuando tengamos un espacio de tiempo como para hacer un recreo instruido, les voy a mostrar un caso que me enfrenté bien temprano en mi carrera profesional, donde justamente 1 año entero tratamos de estudiar, y eso se llama ingeniería forense, ¿ya? Parecido a lo que a los médicos forenses. Esto es hacer ingeniería sobre una obra colapsada, tratar de investigar por qué murió, por qué colapsó. ¿Ya? Y ahí quizás ustedes mismos se hagan una idea y puedan juzgar. Yo creo que por lo que explica, esto es más bien negligencia o no, esto debe haber sido realmente un accidente y iba a pasar sí o sí. Bien, retomo acá. Estábamos con el caso de licuefacción en Japón. ¿Ya? Aquí hay un par de videos asociados a licuefacción que ustedes pueden ver, donde hay casos que se desarrollan o se van desarrollando durante la solicitación. Y por último, otras obras importantes que son más locales en el sentido que son propias de Chile. Esto que estoy mostrando aquí es parte de la región metropolitana. Acá en la parte inferior está la ciudad de Santiago, y muy cerca hacia el norte, esto es una imagen de Google Earth, están 2 depósitos de relaves, en este caso tranques de relave, que es como se llama la estructura que contiene estos relaves, que pertenecen en el norte o Vejería a la mina que está acá en Cordillera Andina de Codelco, y un poquito más al sur, estando en una es capaz de ver la otra, el tranque Las Tórtolas, de minera Anglo American, el dueño, Los Bronces, mina Los Bronces, que también está acá arriba de la cordillera. De hecho, Los Bronces y Andina son minas que están espalda con espalda, los rajos. ¿Ya? Y esto que está acá abajo son, digamos, los vertederos, es decir, donde llegan los desechos mineros, o parte de los desechos mineros, denominados relaves. Entonces, estos relaves se tienen que contener en tranques. Y eso es lo que les voy a mostrar ahora. Este que está acá, que es un zoom de arriba, o Vejería, muestra un muro que tiene 4 kilómetros de largo, un muro que está creciendo permanentemente y que en este momento probablemente lleva un poquito más, porque esta foto es antigua, debe llevar quizás unos 60 metros de altura,
y que va a ir creciendo en la medida que se requiere para acumular los depósitos que se acumulan en esto que llamamos la cubeta. ¿Ya? Y esta cubeta, que se ve gris, son justamente estos residuos, los relaves, que son básicamente unos, voy a decir un nombre que tengo que definir más adelante, pero son partículas chiquititas que le llamamos limos y algo de arena, ¿ya? Y que vienen desde la cordillera transportados gravitacionalmente a través de canaletas con agua. El agua permite que justamente fluyan. Y cuando llegan aquí a la cubeta, los materiales finos decantan y el agua queda en la parte superior. Por eso se forma acá arriba una laguna que tiene este color verdoso. Esta laguna, obviamente, que es agua libre, ¿sí? Hay un incentivo grande por volverla a bombear hacia la planta minera para volver a generar el proceso nuevamente de transporte de estos relaves, ¿no? Entonces estas aguas son recuperadas y vueltas se direccionan nuevamente hacia la planta. Estas son obras muy, muy grandes que están muy cerquita de Santiago. Acá hay otro tranque que probablemente lo conocen, se llama Tranque El Mauro, de Minera Los Pelambres. Minera Los Pelambres le pertenece a Antofagasta Minerals, una empresa privada chilena de minería, que tiene un tranque cerca de la localidad de Los Caimanes, en la región de Coquimbo. Ya también, aquí está el muro, en esta zona de acá. Esta es la cubeta que almacena los relaves, y aquí en el fondo se ve también esa laguna de aguas claras, que es el agua libre que se va acumulando en este sector y que también obviamente se le puede volver a utilizar para el mismo proceso de transporte de materiales. Entonces, estas obras son grandes, grandes, grandes obras mineras, parte de las minas, que involucran un entendimiento hay un vínculo muy fuerte con la disciplina geotécnica, ¿ya? O sea, yo les comento, mi otra media jornada laboral, aparte de la que hago en la universidad, la hago en una consultora, y en esa consultora buena parte de mi tiempo la dedico hoy en día al estudio, al diseño, al control de este tipo de obras, los tranques o depósitos de relaves en general. Ya vemos muchos ingenieros geotécnicos trabajando en eso. Y por último, otro tipo de estructuras muy importantes son las estructuras de contención. Aquí en particular estoy mostrando un tipo de muro. Este muro se llama muros mecánicamente estabilizados. Abreviadamente le decimos muros TEM, T de torre, E de Ernesto y M de mamá. TEM, muros TEM. También que me imagino que más de algunos de ustedes los habrá visto ya, ¿no? Porque en las ciudades también hay. ¿Algunos de ustedes se recuerdan dónde hay cerca de la escuela? Puede ser por la parte del puente que hay en Parque O'Higgins Palmetto. Perfecto, exactamente. Ahí existen son sistemas estructurales que permiten contener suelo, pero el objetivo no es contener suelo. El objetivo es generar desniveles verticales. En la ciudad, que tenemos poco espacio, no tenemos la posibilidad de generar taludes, porque ocupan mucho espacio, ¿no? Mucha superficie. Entonces, una estructura de contención como esta, que permite tener dos niveles muy distintos, cercanos uno a otro, este tipo de estructuras esbeltas es una muy buena alternativa para generar esos desniveles, ¿ya? Entonces, construir esto requiere de entender cuáles son los esfuerzos que van a actuar sobre una estructura de hormigón como esta, o de bloques de hormigón como esta, de manera de poder diseñarla adecuadamente para que sea segura. Aquí hay una fotografía de este muro TEM tomado desde el otro lado, no del mismo, pero de otro que está en construcción, y uno ve que aparte de estos muritos o muretes que van conformando lo que en la figura anterior vimos como un perfecto puzzle,
por el lado de adentro tienen estos tensores que permiten distribuir las cargas que se ejercen sobre la estructura en el mismo suelo contenido. ¿Ya? Y para adelante, en esta misma presentación hay algunas otras láminas que muestran otros sistemas de contención, también bastante esbeltos, como alternativas a este muro TEM, o muros de hormigón armado, o qué sé yo, muros de gaviones, etc. ¿Ya? Sí, para generar este tipo de estructuras hay que entender muy bien cómo se comporta el suelo. Eso, yo creo que con eso termino la introducción al curso, a la introducción a la geotecnia, pero más que introducir la geotecnia, lo que hice aquí fue generar a través de fotografías y de ejemplos de obras, darles una idea de qué preguntas o qué desafíos son los que la geotecnia ayuda a resolver para el diseño, operación y construcción de obras civiles. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, entonces voy a pasar al capítulo 2, donde empezamos a ver materia del curso. Hasta aquí lo que les acabo de mostrar ahora es lo que tengo como archivo en uCursos. Materia propiamente tal es lo que vamos a empezar a ver ahora. Yo voy a aprovechar, a diferencia de otros años, de agregar alguna referencia a un libro y capítulo para ir complementando lo que estamos empezando a ver ahora, ¿ya? Que tiene que ver con la formación de suelos. De lo que hemos visto hasta ahora no les doy ninguna recomendación de un capítulo porque ha sido básicamente una serie de ejemplos tomados de mi experiencia y de otros colegas que me lo han facilitado. Pero no creo que haya un libro donde puedan ir a sacar experiencia, ¿ya? Ese es el contexto propio que yo comparto con ustedes. Voy a compartir entonces la pantalla. Ese es nuestro siguiente tema, es formación de suelo. ¿Qué significa esto, no? Hace un par de clases atrás conversé y les comenté que me interesa que a eso que hasta ahora le llamábamos tierra, ¿ya? No planeta, sino que ese polvo o sobre lo que camino, ya no le vamos a llamar más tierra, sino que suelo, ¿ya? Esa es la palabra técnica que en nuestra disciplina, en la ingeniería civil, usamos para describir la tierra, ¿ya? Entonces, ese es el concepto quizás inicial que vamos a discutir. Entonces, ¿cómo se forman estos suelos? Bueno, existen distintos procesos, ¿ya? Los procesos de meteorización o de descomposición, por llamarlo de una manera un poco más simple, y aquí les presento tres, ¿no? Hay procesos físicos, químicos y de solución o lixiviación. Los físicos van a ver ustedes que es un proceso que aquí en Chile es muy evidente porque tenemos una cordillera muy alta y a poca distancia ya tenemos el mar. Entonces, hay, a través de este desnivel donde escurren agua, hay procesos de degradación de los materiales que es muy evidente a la vista, ¿no? Si subimos aquí el Cajón del Maipo para arriba, vamos viendo, por ejemplo, en el lecho del río Maipo, que las partículas son sumamente grandes, ¿no? Pero si ese mismo río lo recorremos hacia abajo, incluso mirándolo en Santiago, aunque Santiago no es un buen ejemplo porque el río Maipo, sobre todo el Mapocho, está bastante encauzado, uno no ve cuál es su granulometría real, ya voy a decir lo que es granulometría. Si nos vamos acercando hacia la costa, vamos viendo que esas partículas son cada vez más chicas, hasta el extremo de llegar ahí a San Antonio, al sur de San Antonio, donde está la desembocadura del río Maipo, y vemos que son puras arenas. Entonces ahí hay un proceso físico de reducción de tamaño producto de el avance y golpe de las partículas, y en ese golpe y rodar
se van desintegrando porque se van afectando, digamos, físicamente unas con otras. Después están los procesos químicos de alteración de su composición química, y por último la solución y la lixiviación. Un ejemplo de solución son, me imagino que ustedes habrán escuchado en las noticias los problemas que hay en el norte, por ejemplo en Alto Hospicio y en algunas otras ciudades del norte, donde se construyeron edificios o estructuras en general sobre suelos que tenían alto contenido de sal. Las sales son un mineral que en estado natural seco es muy duro. O sea, si yo voy a un terreno salino que me ha tocado recientemente y uno trata de hacer una investigación, dice, wow, qué duro esto, qué competente, qué bueno sería poder fundar algo aquí porque es extremadamente duro. El tema es que con infraestructura nosotros también traemos agua. Y esa agua ataca el suelo, o ataca quizás una manera de decirlo muy poco apropiada, pero básicamente el agua en contacto con estas sales hace que éstas se disuelvan y por lo tanto aquello que en un momento era muy duro, pero en condición natural seca, pasó a ser distinto en una condición húmeda, ¿ya? Entonces ahí hay un ejemplo de solución, es decir, hay partículas y minerales que en contacto con el agua, con otros fluidos, van cambiando de sólido a líquido y por lo tanto esa masa desaparece o se traslada y genera problemas, ¿ya? Entonces el proceso de meteorización, aquí hay una descripción, o las siguientes láminas son una descripción de los tres fenómenos que acabo de presentar anteriormente, ¿ya? Y el primero de ellos que está aquí, de la descripción del físico, es el que les acabo de describir en el contexto de los ríos que tenemos aquí en la región, en la comuna en la región metropolitana, aquí en la ciudad de Santiago, pero también hay erosiones de glaciares, probablemente no es tan evidente porque no tenemos glaciares cercanos, pero me ha tocado trabajar, qué sé yo, en ciudades como por ejemplo Villarrica. Yo soy del sur, Villarrica es una ciudad que está en la desembocadura del lago Villarrica, y créanme que dentro de la ciudad de Villarrica, uno de una cuadra a otra ve suelos muy, muy, muy distintos. Y de lo que me ha tocado estudiar, hemos visto que esto es muy propio de lugares donde han pasado glaciares encima, y ese proceso de avance de los glaciares va generando también una erosión muy grande, y no solo erosión, sino que también mezcla de materiales, etc. Entonces, una heterogeneidad que me ha tocado ver en muy pocos lados. ¿Ya? Pero estas grandes masas de hielo que avanzan también van generando erosión. Después los procesos químicos, bueno, tiene que ver con los minerales que pueden tener los suelos, y por último las soluciones y lixiviaciones, que son otro proceso de meteorización, es decir, pasar de partículas grandes o de rocas a partículas chicas que finalmente conforman el suelo, ¿ya? Aquí hay esta lámina quizás no la debería estar mostrando ahora porque estoy hablando de la formación de suelo, pero esto de los socavones que estuvo algún tiempo atrás o de repente vuelve a salir a colación, se explica acá el fenómeno, pero básicamente cuando aparece un hoyo en superficie nos preguntamos qué fue. Bueno, algo ocurrió bajo esto que desapareció por descomposición, por erosión, etcétera, que finalmente se traduce a nivel de superficie como un hoyo como el que aparecen acá y que técnicamente llamamos socavón. Volviendo a lo que es sí. Y en esos socavones puede ocurrir el caso que abajo hay una napa o agua superficial, ¿o no? Yo diría que muchas veces estos socavones están propiciados por un flujo de agua, pero no siempre. Por ejemplo, en Europa han habido socavones como consecuencia de una minería subterránea que ha ido dejando orificios, como túneles, digamos, de exploración y de explotación de minerales, que finalmente dejan una estructura tal que no es autosoportante. Entonces, finalmente, a nivel de superficie se produce un colapso, y ese colapso es consecuencia de
que el suelo busca un nuevo equilibrio, entonces desciende, ¿ya? Y a nivel de superficie se te ocurre eso. Eso pasó, por ejemplo, en la ciudad de Colonia, en Alemania, hace no mucho tiempo, ¿ya? Como consecuencia de una minería que es muy, muy antigua, no es una minería que está ocurriendo recientemente, ¿ya? Y Entonces, también, el agua no es el único factor que puede llevar a que ocurra ese ¿no? fenómeno. Puede ser la acción humana también, por haber hecho excavaciones que probablemente no se lograron contener adecuadamente, o en su momento probablemente fue una contención suficiente, digamos, los refuerzos de los túneles, pero si a nivel de superficie tú en los años posteriores empiezas a construir edificaciones nuevas que aumentan el peso a nivel de superficie, bueno, vas a crear una condición que tiene que llegar a un nuevo equilibrio, ¿ya? No digo que ese haya sido el caso de lo que describí hace poquito, pero probablemente construimos y diseñamos para la condición actual y después en varios años más cambian esas condiciones, bueno, y se puede ser, pueden haber consecuencias, digamos, que ahí sería quizás no una negligencia, sino que un accidente, ¿me entienden? Porque quien diseñó esos túneles los diseñó pensando en el contexto actual y no en el de 100 años más, ¿ya? Y al que se le produjo el socavón puede haber no estado consciente de que había una red de túneles subterráneos bajo esa infraestructura. Estoy inventando algo, no estoy diciendo que así sea, pero quise relacionar dos conceptos que vimos hoy, ¿ya? Socavones hemos visto acá en Chile, recientemente. Hubo unos en la zona, en la región metropolitana, si no me equivoco, en Maipú, en un sector habitacional, desarrollo habitacional, hace menos de 2 años. Y socavones también están bastante bien reportados en lo que les nombré hace un ratito atrás, en Alto Hospicio, donde se construyeron conjuntos habitacionales sobre suelo salino, ¿ya? Entonces, en ese caso, en el segundo de Alto Hospicio, en la construcción del sistema sanitario, contribuyó a que esos suelos que originalmente eran muy sólidos, duros, se fueran degradando y las construcciones que estaban apoyadas encima de eso fueron perdiendo soporte. Entonces se generaron socavones. Ahí fue por efecto del agua. Si miran, googlean noticias así, socavones Alto Hospicio, socavones Maipú, van a ver que hay registros periodísticos al menos. Volvamos aquí a la formación de suelos, porque son pocas láminas adicionales que me quedan y creo que son bien claras y explícitas. Van a aparecer nombres como suelos residuales, suelos sedimentarios, vienen explicados un poquito más adelante en otras láminas. Pero básicamente, acá hay una muy buena forma de explicar cómo se producen. Quedémonos en la parte izquierda de esta lámina. Tenemos un manto de roca, ¿ya? Que es este amarillo anaranjado. Y sobre el suelo. Lo que dice aquí la figura es que estos suelos, que llamamos residuales, se están formando por una degradación de la roca, es decir, de material que antiguamente estaba unido fuertemente, producto de la exposición a cambios de temperatura y agua, se van descomponiendo en partículas, es decir, ya no están afianzados unas con otras, sino que son partículas independientes. Ahora, cuando pasa de una roca a un conjunto de partículas, queda expuesta a que la acción del viento, del agua, los transporte, ¿ya? Entonces, este cerrito verde que se ve aquí arriba, frente a lluvia y a escurrimiento superficial de agua, se van a ir trasladando aguas abajo, ¿cierto? Muy propio aquí en nuestro país, por tener una cordillera tan alta, tan cerca del mar, o sea, pendientes muy fuertes, y se va transportando hasta donde llega un nuevo equilibrio, a zonas planas. Y eso podría ser, por ejemplo, el delta de un río, y de un río que llega a un lago o que llega al estuario del mar. Y esos suelos entonces los llamamos suelos sedimentarios. ¿Por qué? Porque entran a un sistema, a un cuerpo de agua, donde las partículas empiezan a sedimentar porque son más pesadas que
el fluido, ¿ya? Entonces pasamos de un suelo residual que se formó a través de la erosión a un suelo sedimentario, ¿ya? Y si es que se depositaron en el mar, tiene un nombre, y si se depositaron en un lago, tiene otro nombre, pero el proceso es más o menos el mismo, ¿ya? Esta figura muestra algo muy parecido a la anterior, ¿ya? Por eso la voy a dejar ahí sin darle mucha explicación, pero me voy a detener en la esta tampoco es una figura tan importante en este caso, porque lo único que muestra son distintos casos o distintos perfiles de meteorización, es decir, alteración de la roca, el proceso que genera que de una roca haya una transformación hacia un material particulado que llamamos suelo. Entonces, por ejemplo, en la primera columna de la izquierda, que es una graduación, es una meteorización gradual, lo que vemos arriba, siendo el punto 1, la roca competente o la roca sólida, hacia arriba hay distintos grados, el 2, el 3 más meteorizado, el 4 más meteorizado, el 5 mucho más meteorizado, y finalmente el 6 es totalmente meteorizado, es decir, distintos grados de meteorización respecto a la profundidad, ¿ya? Esto para un tipo de roca, el granito, que les debe sonar, porque se nombra mucho, porque es un material muy, muy duro. Después está el basalto, la ceniza volcánica, de lo que voy a hablar en detalle más adelante, y rocas sedimentarias. Son distintos ejemplos de meteorización. Ahora, desde un punto de vista geológico, los suelos los podemos caracterizar, y los caracterizamos dependiendo de cómo se formaron, ¿ya? Los residuales les debe sonar, porque lo mostré 2 o 3 láminas antes, es la meteorización de la roca parental sin movimiento significativo del material. Es decir, esta figura que está acá, ¿ya? Esto sería un suelo residual, es decir, una roca que se está descomponiendo por acción de cambios de humedad y temperatura permanente. Después vienen los suelos aluviales, material transportado y depositado por acción de agua. Muchos de los materiales que vemos nosotros en un país donde tenemos montañas tan altas y muchas de ellas sobre las cuales avanzan ríos, es muy común, y les voy a mostrar una carta de Santiago donde tenemos materiales aluviales. Después están los lacustres y marinos, lo acabo de decir, son materiales sedimentarios, uno en ambiente lacustre y el otro en ambiente marino. Después viene el coluvial, que es parecido al aluvial, el segundo de la lista, porque es arrastrado no solo por agua, sino que también por la gravedad. Después están los materiales transportados por los vientos, modificados o arrastrados por los glaciares, etc. Y el último que me interesa, y que en Chile es muy importante, son los suelos volcánicos, ¿no? Que son todos aquellos que se formaron producto de las cenizas que emanan de erupciones volcánicas, y que probablemente ustedes se deberán acordar que los últimos en Chile han sido tan grandes, no el último, pero el penúltimo. No sé si se acuerdan ustedes la erupción del Cordón Caulle en la región de los lagos. Cordón Caulle está entre el lago Ranco y el lago Puyehue, o sea, a la altura de Osorno. ¿Les suena? No, mueven la cabeza como que no. Ese Cordón Caulle generó una erupción cuyas cenizas dieron la vuelta al mundo. Es decir, primero alteraron el tráfico aéreo de Argentina, porque los vientos nuestros generalmente soplan de oeste a este, ¿no? Entonces los primeros afectados fueron los argentinos, pero después llegó a Australia y afectó los vuelos en Australia. Imagínense la cantidad de cenizas que botó un volcán como para llegar a afectar a Australia. Y después esa pluma se le llama a este avance de la nube de sedimento, volvió a llegar a Chile, pero por la cordillera de la costa, por el Océano Pacífico, ¿ya? Eso dejó bastante estrago, porque esas cenizas no siempre quedan suspendidas en el aire, finalmente caen. Entonces Argentina dejó poblados como, qué sé yo, Villa Langostura, cerca de Bariloche, con capas de cenizas muy altas. Bueno, esas cenizas también colaboran en la formación de suelo. Y Chile, desde Chillán, por lo menos, yo he visto hasta, qué sé yo, Balmaceda, o sea, buena parte de sus suelos están formados por estas cenizas que emanan de estos, históricamente,
estos volcanes. Entonces, entender estos suelos también es re importante en este país. Una de las últimas láminas respecto a la formación de suelo, les voy a mostrar Santiago. Esta es una lámina bien interesante que modificó Felipe Leighton, que trabaja en el Servicio Sismológico en la escuela. Santiago aparece aquí mostrado en el perímetro negro, ¿ya? Y lamentablemente los textos que están aquí no están con flechitas, yo les voy a indicar qué es qué. Pero cordillera a la derecha, el oeste a la izquierda. Fíjense que aparecen los ríos Mapocho, estoy recorriendo aquí el río Mapocho, por el norte aparece amarillo, y el río Maipo, acá en el sur, también aparece con un cordón amarillo, ¿ya? Esos son suelos, si nos vamos a esta carta acá, ¿de qué tipo? Lo que arrastran los ríos Maipo y Mapocho, ¿a cuáles correspondería? Coluvial, ¿no? Sí, yo también pensaría que coluvial, pero hay uno que quizás es más propio, el que está justamente en el cauce, porque acuérdate que eran como líneas bien acotadas al cauce del río. ¿Lacustre? Aluviales, es decir, materiales que fueron transportados por la acción del agua, por la acción del cauce del río. Profesor, ¿y Pero- por qué no se le da coluvial? Si igual actúa como la gravedad. Como Sí, que también actúa la hace- gravedad, pero un coluvial podría ser un material. No sé si, por ejemplo, has ido alguna vez si subes por camino a Farellones o caminos Sí. al Cajón del Maipo, te vas a fijar que hay muchos cerros donde uno ve material bien suelto en las laderas de los cerros. Sí, sí. Ese es mucho más coluvial en el sentido de que Ya. tú ves que ha habido desprendimiento arriba, en la cumbre de estos cerros, que son rocas, se han ido desprendiendo los tamaños, la roca en tamaños más chiquititos, y esos a su vez van cayendo por gravedad. Eso para mí es Ya. mucho mejor ejemplo de un coluvial que lo que viene por el lecho del río, ¿ya? Porque el lecho del río generalmente trae agua, entonces viene más bien empujado por el agua y obviamente facilitado por la pendiente, o sea, la gravedad también jugó un rol, pero el motor fue el agua. Perfecto. Muchachos. Y Sí. el tipo de suelo aluvial no tiene que ver con aluviones, con precipitaciones Claro. que arrastren. Claro, también. Por supuesto, porque un aluvión en un cauce es básicamente una magnificación, o sea, es un aumento brusco del caudal, ¿no? Puede ser de cualquier motivo. Una presa puede que tenga un crece del agua y lo liberen, eso puede generar aluvión. Sí, me estás dando un ejemplo que te tengo que decir que sí, porque una presa que se descontrola o una descarga rápida de una presa también te puede generar un aluvión, pero eso es un evento muy singular, muy singular, frente a un proceso geológico que puede tomar miles de años, ¿no? ¿Sí? Sigamos, porque esta lámina me interesa. Fíjense, aquí aparece también, voy a partir de izquierda a derecha. Está esta zona acá, que son color como café pardo, un café con leche, que son los abanicos aluviales. Y estos abanicos aluviales vienen de estos cerros que están aquí, los cerros más próximos a nosotros de la cordillera de los Andes, ¿no? Que tienen hasta alturas de como 3.000 metros. Y se meten un poco hacia el centro de Santiago, y esto es, si no me equivoco, este debe venir de la quebrada de San Ramón. Y después tenemos las gravas aluviales, que es el amarillo más clarito, que ocupan buena parte de Santiago, es decir, probablemente estos ríos, Maipo y Mapocho, fueron los que depositaron buena parte del suelo que tenemos, sobre el cual hoy día vivimos, sobre el que nos construimos, sobre el cual excavamos los túneles para metros, sobre los cuales tenemos excavados los 6 niveles de subterráneo del edificio 851, etc. Es decir,
en un buen porcentaje de Santiago tenemos estos suelos que son gravas, ya vamos a ver que son gravas, pero de origen aluvial. ¿Ya? Es decir, también transportado por estos dos grandes ríos que tenemos en la región, en la ciudad de Santiago. Y déjenme hablarle de dos más. Tenemos cenizas, y estas cenizas son cenizas volcánicas y debieran estar apuntando a estos manchones acá, o estas áreas rosadas. Estos suelos, que son cenizas, acá en Santiago se les denomina las pomacitas, ¿ya? Y estas pomacitas las encontramos en estos sectores, y hasta donde yo entiendo, estas pomacitas son de origen de erupciones volcánicas también. Y creo que, bueno, la región metropolitana, acá al lado de Santiago también tenemos varios volcanes. Está el volcán San José, el volcán, ese creo que es el más importante. O sea, las erupciones que han habido históricamente aquí también han tenido impacto sobre la formación de nuestro suelo y probablemente generaron estas depositaciones con alguna erupción muy grande en el pasado. Habría que preguntarle a algún geólogo de qué volcán creen que son, digamos, pero me imagino que el volcán San José algo tendrá que decir al respecto, porque es uno de los más grandes que tenemos cerca. Y por último, tenemos estos suelos finos, que son los que muestran el café más oscuro que tenemos sobre esta zona y que están hacia el norte de Santiago. ¿Ya? Esto lo voy a sacar a colación varias veces en el curso, porque, como les dije alguna vez, primero hay que entender dónde uno está parado, para poder hablar después de otros lugares. Y creo que tener una idea de la geología de Santiago, es decir, de la formación de nuestro suelo, nos va a ayudar mucho para enfrentar los futuros proyectos. ¿Por qué? Porque hasta ahora ha habido un cierto avance en el conocimiento de los suelos de Santiago, y cada vez que voy a construir algo, yo tengo que partir de un punto, ojalá no cero, sino que de un punto en el cual otros me hayan dejado el nivel del conocimiento, y no siempre estar partiendo de tan atrás. Es decir, ya hay una amplia experiencia de construcción en Santiago en estos suelos aluviales y mucho menos en los suelos finos. Un ejemplo muy claro es el metro. El metro de Santiago se construyó, ustedes, por eso está muy bueno que aparezca aquí el río Mapocho, se construyó paralelo al río Mapocho, en línea 1 y después línea 2, de norte a sur, pero siempre en las gravas de Santiago, en las gravas aluviales. Entonces, ha habido un avance en el conocimiento desde los años 70 en adelante muy fuerte sobre las gravas de Santiago, pero hoy día que las líneas de metro se están expandiendo hacia las periferias, hacia los sectores donde, afortunadamente, ¿no?, donde antes no existía, nos estamos empezando a encontrar con otros suelos y por lo tanto estamos empezando a estudiar cómo se comporta la infraestructura en estos nuevos suelos. ¿Ya? Y eso ha sido un desafío bien, bien importante para la mecánica, para la geotecnia civil. Son las 11:25. Yo dije que iba a hacer una clase de 1 hora y me pasé ya 5 minutos. Así que los voy a dejar hasta aquí. Creo que avanzamos suficiente. Estamos en un proceso todavía de adaptación. No quiero abusar del tiempo. Les agradezco que me hayan hecho preguntas. Me pareció mucho más grato esto que la primera clase. Lo valoro un montón. También valoro que algunos hayan tenido también el interés. No necesito que lo hagan todos, porque el que no quiere no, pero de prender sus cámaras. Me ayuda mucho ver sus caras. Me siento mucho más cercano a ustedes. Voy a continuar el día jueves con la materia y voy a destinarle un tiempo a abordar lo que se va a ver el lunes en el laboratorio. Así que muchas gracias y me voy a quedar ahora para aquellos que quieren hacerme preguntas. Para el resto, que tengan un buen día y ojalá sigan avanzando bien en su resto de los cursos con este nuevo método. Gracias. Profesor, yo tengo una consulta. Dímelo. Por ejemplo, yo le estaba echando una ojeada al libro que usted recomendó para el curso, que es el Vudú. Y como que, por ejemplo, en los primeros capítulos, estoy viendo que es como el curso de geología que nosotros tuvimos anteriormente. Como que explica mucho los tipos de suelo, su composición y todas esas cosas. O sea, más adelante el libro, o sea, como que, ¿de dónde usted nos recomendaría partir? O desde el principio igual. ¿Dónde tenemos que partir? No, mira, bueno, los libros en general uno los lee del principio al final, pero
Sí. No creo que aquí haya que partir con la página 1 y terminar al final del curso de geotecnia en la página, no sé, 200 o 300, da lo mismo. No, yo voy a ir orientándonos en los capítulos, ¿ya? Creo Ya. que el libro Budo es un buen libro como orientación de todas las materias, en particular de la geología también, pero ustedes ya hicieron el curso de geología. Sí. Entonces, en ese sentido, creo que tienen un paso ahí ya hecho, ganado. Yo voy a probablemente subir lectura complementaria asociada a la ciudad de Santiago, ¿ya? O sea, algún artículo que hable sobre la geología de Santiago, que explique y complemente lo que yo dije hoy día, por ejemplo. Y cuando empecemos a ver los temas que vienen en mi tercera set de diapositivas, que es clasificación de suelos, les voy a decir, bueno, en el Budo esto está bastante bien descrito en tal capítulo, y quizás les diga en el Braja-Das, está en este otro capítulo, ¿ya? O sea, una orientación un poquito más direccionada a los capítulos. Es probable que no vayamos secuencialmente en los capítulos, porque yo tengo un orden Ya. de materia distinta a lo que Budo planteó en su libro. Ya, muchas gracias. Profe, yo tengo una pregunta que en verdad es como un poco para saber lo que vamos a hacer. ¿Qué cosas más adelante en el curso vamos a tener como que calcular? ¿Qué tipo como qué tipo de materia vamos a ver? Por ejemplo, calcular ciertas cosas, como si nos puede hacer spoilers de ese tipo para saber qué se viene. Sí, al principio del curso viene una descripción de los suelos, es decir, cómo los vamos a clasificar. Si te cuento el final de la película, tiene que ver con... Mira, no sé si estás en la primera clase. En esta set de cursos, Geotecnia, Geomecánica y Fundaciones, hay 3 cosas básicas, que son los conceptos de deformación, resistencia, y hasta ahí no te debería sonar nada raro, porque en todos los materiales que vas a estudiar en ingeniería civil, deformación y resistencia son los conceptos básicos, en hormigón, en madera, en albañilería, en acero, lo que quieras, ¿ya? Y suelo no escapa de eso, ¿ya? Entonces vamos a trabajar. Tenemos que entender el suelo como para poder describir su resistencia y describir su deformación. Y el suelo trae otro parámetro adicional, que es la permeabilidad, porque a través del suelo fluye o puede fluir agua o algún tipo de fluido. Entonces, vamos a tener que entender resistencia, vamos a tener que entender deformación y vamos a tener que entender permeabilidad, ¿ya? Entonces, la primera parte del curso me va a entregar herramientas para ser capaz de definir, voy a decirlo en forma bien poco profesional, si el suelo es bueno, es malo, es más o menos, me ayuda, no me ayuda, etc. Primero tienes que saber dónde estás parado. Y cuando te encuentras con un suelo, que no lo defines tú generalmente, sino que está, tienes que poder decir, este tiene esto, esto, esto y esto. Por lo tanto, en resistencia ando más o menos. En deformación, más o menos. Y en permeabilidad, súper bueno. Y después te encuentras con otro suelo y tienes que, por los ensayos que vamos a ver, tú tienes que poder decir, este es bueno en resistencia, es muy malo en deformación, y la permeabilidad, bueno, da lo mismo. Que sea buena o mala, para esta obra no me sirve. Entonces, primero tienes que poder conocer los tipos de suelo, entender los suelos. Y una vez que estemos en esa situación, vamos a empezar a ver cómo fluye el agua en los suelos, ¿ya? Y ahí vamos a hacer cálculos, líneas de flujo, vamos a hacer, qué sé yo, estudios de filtraciones, ¿ya? Por ejemplo, para una presa de agua, entender cómo fluye el agua a través de la presa es clave, porque si a través de la presa fluye más agua que la que quieres acumular, que la que puedes acumular, nunca vas a almacenar agua. Después vamos a ver cuál es la resistencia de esos suelos, pero eso ya está en otro curso. Es decir, si puedo construir un edificio sobre lo que estoy parado hoy, porque quizás el suelo colapsa, o quizás la estructura se hunde, o quizás licúa, etc. Y lo tercero, y sí vamos a ver en este curso, es cuando yo construyo algo sobre el suelo, cuánto se deforma, o cómo se deforma, ¿ya? ¿Tiene agua? No tiene agua. Y para todo lo que te acabo de escribir, por supuesto que hay cálculos. Hay cálculos o ecuaciones, mejor dicho, que te ayudan a estimar resistencia, deformación y caudales de infiltración. Entonces, si quieres llegar rápido a los cálculos, te digo que vas a tener que tener paciencia.
Porque primero tienes que saber dónde estás parado. Lo que pasa es que vi el formulario que usamos en el curso para los controles y eso, y no entendía casi ninguna fórmula, entonces por eso quería saber un poco qué era. Ya, pero es normal Pero- que un formulario no lo entiendas. Si no hemos visto nada de materia todavía, recién hoy. Pero las fórmulas que vimos en la primera clase de formación y esfuerzo, eso sí lo entendimos. Es que las fórmulas que vi en la primera clase son de ingeniería civil y traté de mostrar que la geotecnia también las va a usar, que es la relación tensión-deformación. En todos los materiales la usamos. En los cursos básicos de ingeniería civil se plantean la ley de Hooke como la que relaciona la tensión-deformación, digamos, y ahí hay distintas curvas que te permiten relacionar, y comportamientos plásticos, elastoplásticos, o perfectamente lineales, etcétera, perfectamente plásticos. Yo solo quería mostrarles al principio de que el suelo, o la mecánica del suelo, tiene similitudes con el resto de los materiales que ustedes estudian en la carrera. Pero vamos a llegar a fórmulas distintas, porque este es un conjunto particulado. Pero no te asustes, las fórmulas en general no son muchas, pero como son muchas, los controles se pueden llevar formularios, pero no son difíciles no hay una dificultad matemática, las fórmulas no son complejas desde el punto de vista matemático. La complejidad está en saber cuál me corresponde usar. ¿No? Por eso los formularios son de mi época. Yo estudié geotecnia el año 99, imagínate cuánto tiempo atrás. Ahí ya usábamos formularios, y yo no fui la primera clase que usó formularios. Entonces no hay drama en eso. El drama no está en la ecuación, en la dificultad de la ecuación. ¿Te respondí o te dejé más complicado, más enredado? ¿No? Sí, ok, qué bueno. No, sí entendí. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Profe, se me escucha, ¿no? Sí, perfecto. Que yo tengo otra duda. Yo vivo por Pudahuel y siempre me voy por la Alameda hacia la universidad. Y siempre que paso por Estación Central, veo un edificio al lado del otro. Y como que yo pienso, ya abajo están las construcciones, los sedimentos y todo eso. ¿En algún momento el suelo va a colapsar o va como a ceder, así como no aguanto más? Buena pregunta. ¿Cómo se estudia ese tipo de fenómenos? ¿Cómo se piensa eso a futuro? Para responderte esa pregunta caería muy bien en el curso de fundaciones. Y te queda este ramo, geomecánica, y recién ahí vamos a llegar a fundaciones. ¿Ya? Entonces, si ahora me pongo a explicarte esa pregunta, me voy a agarrar de muchos conceptos que todavía no conocemos, pero que tienen que ver con resistencia, ¿ya? Que ni siquiera es de este curso, es del siguiente, de geomecánica. Pero para tu tranquilidad, no debieran de colapsar. Por supuesto que puede colapsar si el suelo no resiste infinitamente. Pero nosotros tenemos las herramientas para dimensionar el tamaño de fundaciones que, de acuerdo a la resistencia que ofrece ese suelo, sea seguro construir. Te lo planteo de una cierta manera. Cuando uno camina sobre la nieve, generalmente con nuestros zapatos comunes y corrientes te entierras, ¿no? Porque la nieve tiene la nieve común. No nos vayamos a lugares donde tienen 40 grados bajo cero, donde está todo congelado, pero la nieve común, tú caminas encima y te entierras. Es decir, la nieve no te soporta. Hasta un cierto punto, porque después no te entierras infinitamente. Te entierras y de repente paras de enterrarte. Perfecto. Pero si yo me pongo raquetas de nieve, el peso tuyo no ha cambiado, pero lo estás distribuyendo sobre un área mayor. Por lo tanto, esa nieve te ofrece ahora menos enterramiento, por decirlo de alguna manera. Es decir, tienes un recorrido de enterramiento mucho menor. Y si te pusieras raquetas mucho más grandes, es decir, te paras sobre ¿qué podríamos decir? Párate sobre esquís que tienen una superficie mucho más grande que la raqueta, prácticamente no te entierras. Entonces, con las fundaciones hacemos eso. Tenemos que entender cuál es la capacidad de resistencia de ese suelo
y definir fundaciones, es decir, las raquetas, el tamaño de la fundación es tal que la estructura, primero, sea el suelo la soporte, y dos, que es lo más interesante, es que se deforme poco. Porque a diferencia tuya, si te hundes no pasa nada, pero un edificio si se hunde, le corto las cañerías de comunicación, las cañerías de agua potable, las cañerías de alcantarillado, etc. Entonces, ya no es solo resistencia, sino que es resistencia y deformación. Y de eso se trata el curso de fundaciones, de cómo diseñar fundaciones para distintos tipos de suelos, que por un lado sean seguras desde el punto de vista de resistencia, y dos, que sean, un concepto que lo van a ver en otros ramos también, que cumpla con la serviciabilidad, es decir, que cumpla con limitaciones de operación. Y eso tiene que ver con deformación. Así te lo puedo explicar a este nivel. Pero hay pero quedó dura un más semestre entero. claro. No te asustes cuando pases por ahí. Espero no estar equivocado. ¿Alguna otra consulta? Bueno, muy bien. Espero que tengan una buena semana. Nos veremos el jueves. Siempre estoy mandando el vínculo un par de minutos antes de la clase. Y eso. Si tienen dudas respecto a las clases auxiliares y laboratorios, algo que les genere conflicto, bueno, lo vamos a ir discutiendo. Como les digo, tenemos que tener todos paciencia y flexibilidad. Estamos aprendiendo un sistema nuevo. Yo confío en que nos va a funcionar, pero obviamente el periodo de adaptación va a ser duro. Así que éxito con eso, para todos, me incluyo ahí. Bien, chao, chao, hasta luego. Profe. Chau.